vivo sabroso porque vivo tranquila, sin preocupaciones. Es parte de lo que tiene que ver con la salud, tiene que ver con la costura, que eso es una terapia. Más allá de simplemente hacer una tela, de contar una historia, también es una terapia sanadora. En el 2008 me invita Francisco Bustamante de la Asociación Minga, que trabajaba en ese tiempo, ahora trabaja en la Comisión de la Verdad, que hiciéramos una tela grande para que arropáramos el palacio con la memoria de las víctimas. En el 2010 ellos presentaron una propuesta a la Asociación Minga, al Ministerio de Cultura, la ganaron y nos invitaron, la Asociación Minga, nos invitó a que fuéramos a coser, a hacer las telas con la memoria de las víctimas. Ese proceso se llamó el costurero de la memoria. Con la Universidad de la Gran Colombia empezamos hace 4 años aproximadamente, acompañando este proceso del costurero de la memoria y de las pedagogías de la memoria en términos generales, no solamente la costura, sino la gastronomía, el teatro, la danza, el canto, expresiones culturales desde las cuales se ha venido construyendo memoria colectiva y memoria histórica. Entonces ya nos trazamos unas metas, tenemos que tener 3 metas. La primera fue hacer el primer ejercicio, arropar el memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que lo hicimos en el 2018, con todas las universidades, fueron 21 universidades en ese momento, la alta consejería que puso a sus funcionarios a coser, integración, el IDEPAS, muchos y colegios y de todos, que se articularon, y muchos jóvenes y muchos independientes y comunicadores. La puesta en marcha y la visión, arropar el Palacio de Justicia con la memoria de la ciudadanía. ¿Por qué arropar el Palacio de Justicia? Porque tenemos una justicia ciega, una justicia que no ha hecho valer los derechos fundamentales de la ciudadanía, los ha vulnerado. Es por eso que se pretende hacer esta apuesta social de arropar el Palacio de Justicia con el arte de las telas, ya que muchas personas que han llegado a este proceso de resiliencia, porque sirve como terapia, es una resiliencia transformadora, ya que las personas que se van integrando a la misma les sirve para contar su historia, esas historias no contadas en los libros, que los libros no nos cuentan, que la academia no nos cuenta, la plasman en una tela. Pero básicamente, más allá de plasmarlo en una tela, es como tener todo ese intercambio de conocimientos y experiencias entre todos y todas. Para mí este proceso es como una familia. Dijimos en el 2019 vamos a coser 3 días en la Plaza de Bolívar, ¿verdad? Fuimos a coser los 3 días, pero ¿qué encontramos? Para hacer un arropamiento se necesita una logística con altura. Para arropar el Palacio de Justicia se necesitan los permisos de la Plaza de Bolívar, los permisos del Palacio de las 3 Cortes. Entonces, todo en esos ejercicios hicimos la investigación de cuáles eran las necesidades para arropar el palacio. También se hicieron las mediciones de telas, que se necesitan 166.000 metros de tela para poder arropar el Palacio de Justicia. De la fecha con la que hicimos 2018, del 2015 al 2018 hasta la fecha, tenemos 10.000 metros de tela elaborado. Pero aspiramos que a septiembre logremos 15.000 metros de tela, 5.000 metros de telas más, y ya estamos en todo el proceso de unir. En estos momentos hay 50 universidades en Colombia que nos están apoyando con sus estudiantes, entre ellos la Gran Colombia es una de las más comprometidas, porque siempre ponen una carrera completa a que haga el ejercicio de las telas y luego nos las entregan y las unimos. Durante estos 4 años creo que la transformación ha sido personal en muchos ámbitos, en el ámbito de la docencia, en el plano personal también, como conociendo mi país a partir de las voces de otras personas que vienen viajando desde muy lejos, no porque quieran estar acá, sino porque el conflicto armado, las dificultades que hay en el territorio en temas de orden público los obligó a venir a la ciudad de Bogotá.
y ha sido una experiencia que ha enriquecido mucho mi vida porque he aprendido mucho de la cultura de nuestro país a partir precisamente de esos relatos, de esas experiencias, de esos ingredientes, de esos sabores, de esos cantos, reconocer por ejemplo todo el legado de la afrocolombianidad y en términos generales las diferentes comunidades que en torno a la costura y a las pedagogías de la memoria, las tongas de la memoria, se han unido a tejer memoria, a tejer paz y pues hacer una apuesta también para la transformación de nuestro país. Y conforme va pasando el tiempo, entonces ya Virgelina me dice, ayúdame a dibujar un mapa, ayúdame a hacer un arbolito, ven tu puntada es bonita, y me fui involucrando no solo en el bordado, sino en el análisis, en el uso del lenguaje que se tiene en el proceso, en las reflexiones de orden social, de orden económico y político que hablamos aquí en El Costurero, y eso me fue enamorando porque era una realidad de país que aunque la había vivido, pues nunca había reflexionado en ella. Mi mamá era costurera, mi abuela era costurera y hacían toda la ropa a mano. Y en ese tiempo, el que tenía una máquina pues era rico, porque eran súper carísimas, independiente de que el recurso no era tan alto, hablar de, diga, se manejaba el centavo, se manejaba el peso, entonces todo se hacía a mano y en el campo pues por lo regular todo este tipo de costuras se hicieron a mano. Bueno, nosotros decimos que la Casa de la Paz es un espacio de historia, de memoria, de reconciliación, donde converge en otros emprendimientos de manera física. Tenemos a Manifiesta y a La Montaña, pero también otros emprendimientos de excombatientes que están muy alejados, en zonas muy agrestes, muy difíciles, donde les queda muy difícil comercializar sus productos. Tenemos acá la deliciosa cerveza La Trocha, pero también tenemos un espacio donde las personas pueden venir, parcharse a leer un libro, a conversar con nosotros y a ver esta intervención de la casa que ha sido un esfuerzo colectivo muy hermoso con la sociedad civil que para nosotros es fundamental. Toda la historia de las telas, porque como acción ciudadana es la misma ciudadanía la que está haciendo las telas para que hagan parte de ese proceso de arropar el palacio. Están cosiendo en América Latina más de 12 países y están cosiendo en Europa también un promedio de 12 países que están cosiendo esas telas para enviarla, para que hagan parte del proceso del arropamiento del palacio. La visión mía va más allá de tener dinero. Mi visión es cómo nosotros sin dinero podemos hacer cosas grandes y que somos capaces los colombianos y colombianas no solamente de movernos nosotros, sino también de mover a toda una sociedad. Nosotros hoy tenemos a la sociedad académica, la tenemos en movimiento, porque todos están girando alrededor de una acción política, simbólica y afirmativa. Y no tienen que estar en un registro, no tenemos que ser víctimas, porque el problema de Colombia de violencia es un problema de país que nos duele a todos y a todas. No tiene que ser que el que se tiene que mover es porque le asesinaron a un familiar, porque le desaparecieron a un hermano o porque le violentaron, abusaron sexualmente de un niño o de una niña. No tenemos por qué esperar, al contrario, nos tenemos que mover antes de que eso suceda. Entonces, ¿cómo prevenimos toda esa violencia y cómo llegamos a un punto de que se pare? Y no necesitamos plata para eso. Para pensar no se necesita plata, porque la plata está hecha, nos toca es que trabajar y mirar honradamente, honestamente, con ética, cómo se pueden hacer las cosas que generen dinero. El semestre pasado más o menos unos 200 o 300 estudiantes se articularon al proceso tejiendo desde las aulas para aportar también a ese arropamiento del Palacio de Justicia, porque es un trabajo que no solamente se ha venido haciendo desde las organizaciones de las víctimas, sino que la ciudadanía se ha venido integrando a este trabajo y es precisamente con esa pedagogía que hemos llevado a las universidades
de contar las historias también personales de los estudiantes y reconocer que detrás de esos estudiantes también hay historias de violencia en el marco de la ciudad o historias de violencia en el marco de los territorios, porque muchos de ellos se reconocen como víctimas del conflicto armado, que empiecen a contar esa historia individual y que luego entre ellos tejan una memoria colectiva y también una propuesta de cultura de paz. Entonces, no te puedo dar una cifra así exacta, pero yo diría que como entre 200 y 300 estudiantes entre semilleros, proyección social, Cátedra de la Paz, y pues otros estudiantes que van llegando de manera independiente que se articulan también con el proceso. Las universidades se fueron integrando al proceso de unión de costureros. Nos fuimos dando cuenta cuando hacíamos la pedagogía de la memoria de que muchos estudiantes, independientemente que compartían un salón de clase o una institución pública o privada, no se conocían. Quizás el compañero tenía una problemática y cuando ya se reunían todos, porque pues a veces llegaban de diferentes facultades, nos dábamos cuenta de la problemática y era una problemática bastante seria, fuerte, porque no solo se vive la violencia en los territorios, sino también en las grandes ciudades, las famosas fronteras invisibles, las personas que también en el marco de ese desplazamiento ejercen la prostitución. Bueno, infinidad de violencias que muchas veces vivimos y nos cruzamos la calle y no nos damos cuenta de que ahí de pronto hay una casa de pique, digámoslo así, y no nos damos cuenta. Tuvimos la oportunidad de hacer varias acciones como proceso, como fue en el 2018, de arropar el monolito de la memoria en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Dice la Constitución que quien te tiene que garantizar la paz es el gobernante que está en el poder. Nosotros, como no tenemos gobernantes, sino partidos políticos, el partido político que está en el poder es el que le tiene que garantizar la paz a sus ciudadanos. ¿Y cómo se garantiza la paz? El derecho a la vida, el derecho a la salud, educación, vivienda y empleo. Si en Colombia nosotros tenemos estos 5 derechos garantizados, no tenemos por qué hablar de paz. Y no hay movilización, no hay guerrilla, no se habla de paramilitarismo y tendríamos nosotros unos militares que fueran más sociables, más formados, porque a ellos los formaron para matar, más no para proteger a la ciudadanía. Bueno, acá tenemos a Virgelina y su equipo de Unión de Costurero, un ejercicio muy hermoso que han venido haciendo y con la que nos conocimos en otro espacio que tuvimos a través de un círculo de la palabra. Nosotros siempre hemos creído que las víctimas han sido las personas más generosas y más comprensivas con lo que fue esta guerra. Más que un conflicto, fue una guerra y donde tenemos que dar otras miradas para poder entenderlo y sobre todo entenderlo para que no vuelva a repetirse. Entonces, las víctimas para nosotros han sido fundamentales y están en el acuerdo. O sea, el acuerdo no solamente intenta acabar con las causas estructurales que dieron origen a esta guerra, sino también con las consecuencias. Y ese pilar fundamental son las víctimas y para nosotros es muy importante que esté Virgelina acá con todo su equipo y además las otras víctimas que también vienen acá a hablar con nosotros y a expresar también sus sentires frente a lo que fue este enorme conflicto que esperemos que por fin se termine, porque a pesar de que nosotros hace 5 años dejamos las armas, continúan los masacres, los asesinatos, no solamente a la gente nuestra, sino también a líderes sociales, los desplazamientos. O sea, todavía hay como un resurgimiento de la guerra y para nosotros es muy doloroso eso y la idea es que las personas se sensibilicen, especialmente los más jóvenes, frente a la necesidad de dar al traste con lo que fue la guerra y no permitir una nueva página tan horrorosa como la que vivimos. Las situaciones en los territorios siguen siendo complejas y es necesario de que la ciudadanía visibilice todas esas violencias, todo ese atropello hacia la humanidad, de que pongan al soldado raso, al pobre contra el pobre pelear, porque las oligarquías no pelean entre ellos mismos, sino el hijo del pobre con el otro pobre. Y es triste esa realidad. Aquí se tiene que reivindicar la cultura de los colombianos y colombianas. Uno, porque hasta que se diga lo contrario, el origen del hombre es África. Entonces el mundo entero es africano y es negro.
Entonces, la cultura no es solamente la reivindicación de la cultura de nosotros como comunidades negras, es la cultura de los colombianos y colombianas. Y la finalidad era hacer el primer ejercicio para poder llegar al arropamiento del Palacio de Justicia. Entonces, con el ejercicio que se hizo arropando el memorial, nos dimos cuenta que para arropar el palacio había una serie de necesidades. Uno, la primera necesidad era las telas, la unión de la gente, el compromiso de toda la ciudadanía como se abordó y específicamente la academia, porque aquí los que más cosieron fueron las universidades con sus estudiantes, los colegios y las instituciones del distrito. La importancia de la Universidad de la Gran Colombia es el bienestar no solamente de sus estudiantes, sino generar las bases también para una sociedad mucho más solidaria, mucho más humanista, y a partir de esos ejercicios pues se ha logrado precisamente ese encuentro entre los espacios académicos, de investigación y la experiencia propia, ¿no? O sea, poder tener ese contacto directo con las personas, tejer esos lazos de amistad, esa colaboración mutua que se va tejiendo también entre la academia y los procesos organizativos digamos, de distinto índole a nivel de la ciudadanía. Entonces, esa es como la importancia, que la academia contribuya a potenciar todos estos procesos comunitarios, organizativos, y que a la vez estos procesos organizativos potencien también todas las dinámicas, teorías, metodologías que en la universidad constantemente se están renovando a la luz de lo que ocurre también en la realidad. Tuvimos más de 1.700 personas en todo ese proceso de la construcción de las telas, hasta el último momento de arropar esa estructura, y fue algo muy bonito, fue un proceso bastante enriquecedor de que la academia se integrara, porque de por sí ha sido muy psicorrígida referente a las metodologías de enseñanza, y se fueron dando cuenta de que también esos saberes empíricos, todos esos conocimientos que la ciudadanía tiene, también los puede aportar. Aquí en la Casa de la Paz lo que confluyen son personas que no son comunistas, no son mamertas como nosotros, pero sí quieren un mejor país y están dispuestos a aportarle a eso. Todos tenemos que ponernos la camiseta y jalonar lo que es el proceso. Nosotros aquí a través del arte, de la comunicación, de los diálogos, yo creo que estamos aportando en esa etapa de transformación. Hay que empezar por lo chiquito, ¿no? Entonces, para demostrar que sí es posible. Aquí alcanzamos 2.700 metros de tela. Para el Palacio de Justicia ya tenemos 10.000 metros elaborados, con las que hicimos aquí, con las que se arropó la Comisión de la Verdad, con las que se arropó la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, con las que se arropó la Casa Museo de Antioquia, con las que hemos hecho una serie de exposiciones, las que arropamos el Castillo de las Artes, con todas esas telas que hay elaboradas y las que se están elaborando a nivel de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia, porque en varios departamentos están cosiendo, y están cosiendo las universidades, y están cosiendo las comunidades. Eso que se va a hacer, ese acto simbólico, esa acción afirmativa del arropamiento del palacio, muestra todo el trabajo que no solamente durante 4 años, sino durante muchos años más atrás se viene haciendo, y que es un trabajo que, como se dice, o como decía Virgelina, es un trabajo que ha estado presente en las universidades, colegios, jardines, padres, primera infancia, centros universitarios. Entonces, yo creo que todos los que hemos estado involucrados en este proceso de alguna manera ya nos cambió la idea de
del país, ya nos cambió la idea de lo que es la paz, ya nos cambió la idea de cómo podemos aportar también a la construcción de paz. Y las personas cuando vean el arropamiento del Palacio de Justicia creo que va a ser un llamado de conciencia muy importante y un reconocimiento de lo que ha ocurrido en Colombia a partir de lo que va a encontrar en cada una de las telas y como una reflexión profunda hacia arropar no solamente la justicia, sino arropar todas estas personas que han sido afectadas por la violencia y que requieren realmente de nuestra presencia, de nuestra acción, de nuestro acompañamiento, de nuestro arropamiento también, y no de esa indiferencia que a veces estamos acostumbrados a brindar. Pues la violencia me tocó y llegué aquí por medio de una persona que me dijo, ve a esta organización, a Su Mujer y Trabajo. Me brindaron la respectiva asesoría de a qué entidades gubernamentales dirigirme, de cómo exponer mi caso, y me fui interesando en que no solo a mí me ha tocado, porque es que uno cuando no le llega a la puerta, pues no, es como, no hay como esa empatía. Bueno, como a mí no me ha tocado, pues no es conmigo. Y cuando le llega a uno, ahí sí es duro. Y empieza uno a encontrarse con esos otros casos y a sensibilizarse. Porque pues uno tenía pues su trabajo normal, todo eso en la ciudad de Cali, pero pues no pensé que me llegara esta situación y empecé a interesarme por la defensa de los derechos humanos, de hacer trabajo social comunitario, de aportar a la sociedad. Porque es que a veces nos tienen como, bueno, listo, son las víctimas del conflicto interno armado. Y es como si fuera un rótulo, pero más allá de eso somos ciudadanos y ciudadanas colombianas. Tenemos una identificación. Pero a veces yo considero que la ley nos genera un estigma. Yo creo que el país se ha dado cuenta de lo horroroso que fue la guerra, ¿cierto? O sea, vivimos más de 60 años en guerra, generó muchas víctimas y muchas de ellas fueron los campesinos, ¿cierto?, los mayormente afectados, aunque otros civiles también lo fueron, y nosotros mismos, porque estábamos peleando entre soldados, paramilitares y guerrilleros, que éramos gente de pueblo. Los ricos no mandaban a sus hijos a la guerra. Entonces hemos sentido la cantidad enorme de víctimas, tenemos más de 8 millones de víctimas que esperamos que algún día puedan ser resarcidos, y hemos demostrado nosotros con lo del paso hacia el acuerdo de paz que es posible que todos podamos converger acá. Nosotros estamos comprometidos con la implementación del acuerdo a pesar del incumplimiento del gobierno o el Estado colombiano, y hemos demostrado a través de nuestros productos y a través de muchas acciones que hemos venido realizando nuestro compromiso con la implementación del acuerdo de paz. La guerra es muy dolorosa y te pone en dilemas éticos muy jodidos. Entonces hay que decirle no a la guerra, sencillo. Entonces esa cultura de paz es la que se vive acá, y desde acá es que se está construyendo la paz a partir de esas apuestas pedagógicas, filosóficas, epistemológicas que están naciendo acá desde los oficios de la memoria, las tongas o las pedagogías de la memoria, que son 3 formas de llamarlas, pero que en últimas tienen esa esencia. Realmente es la memoria de la ciudadanía puesta en una tela. Cada fracción de tela representa la memoria personal, familiar y colectiva de todos nosotros y nosotras. Y arropar el palacio va con mucho significado, ¿no? No es solamente el contexto de que queremos ver el palacio ahí arropado y que lo queremos ver bonito, no. Es un arropamiento con historia, es un arropamiento con memoria, es un arropamiento con exigencia de derecho, y es un arropamiento a ver si a la justicia en Colombia y a los partidos políticos, que son los responsables de esta violencia por tantos años, les da vergüenza que en Colombia hacen lo que les da la gana con la justicia y lo que les da la gana con la sociedad civil.